Bienvenidos a todos a esta reunión. El tema que nos convoca hoy es el tema de la reforma del Poder Judicial. Y para tratar este tema tenemos unos invitados muy interesantes. En primer lugar, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el doctor Gustavo Ferrari, que además fue asesor general del gobierno de la provincia de Buenos Aires en 2013-2016, presidente del Consejo Directivo de la Escuela de Abogados de Administración Pública Provincial, diputado por el Mercosur 2011-2013 y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires 2009-2013. Tenemos también al doctor Ricardo Gil Lavedra, que además es socio nuestro. Es coordinador de Justicia 2020. Justicia 2020 es un programa de reforma del Poder Judicial impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Anteriormente, entre 1984 y 1987, se desempeñó como juez de Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional de la capital federal. En ese carácter participó del juicio a las juntas militares 1985, presidiendo el tribunal en la primera parte del mismo. Entre 1999 y 2000 fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y también tenemos a nuestro socio Enrique Paisao, que es experto en Derecho Constitucional, fue secretario de Justicia de la Nación entre 1987 y 1989, convencional constituyente en 1994 y presidente de la Auditoría General de la Nación entre 1995 y 1999. Con ustedes, los disertantes, el doctor Ferrari va a iniciar la charla. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero el agradecimiento al Club Político Argentino por la invitación, a ustedes por venir a escuchar algunas de las ideas que tenemos en la provincia y que ya hemos puesto en marcha. Y bueno, el honor de estar con Ricardo, con quien compartí la Cámara de Diputados y algunos debates y largas charlas, y con quien fuimos cultivando una amistad. Y por supuesto la admiración, Enrique, que con todo el trabajo que has llevado adelante a lo largo de estos años, también es una opinión que bueno, realmente para mí compartir esta mesa es verdaderamente muy significativo. ¿Qué estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires? ¿Sí? Bien. Nosotros nos planteamos primero una definición. Con la gobernadora, si la justicia era una herramienta política o un servicio. Y tomamos una decisión clara que la justicia tiene que ser un servicio especialmente destinado a la atención de los más débiles, de todos los que necesitan un amparo por parte del Estado. Sin embargo, hoy, en la provincia de Buenos Aires, no voy a entrar en otras jurisdicciones, no está cumpliendo con esta finalidad y ciertamente estamos compartiendo la opinión con todas las fuerzas de la provincia de que no nos ha ido bien con el sistema judicial que tenemos. Por eso la reforma integral del sistema de justicia de la provincia intenta dos cuestiones. Primero, despolitizar el sistema judicial. Segundo, mejorar el servicio de justicia. Un gran desafío, sobre todo, el de la despolitización. ¿Cuál es el punto de partida? Solo el 17% de la gente confía en la justicia, aún por debajo del poder legislativo, de los partidos políticos, de los gobiernos. Y entre los jóvenes, solamente el 5%, el 5,7% de los jóvenes confía en la justicia. Este es el punto de partida lamentable que nosotros tenemos hoy en esta situación. Entonces, ¿qué decidimos fundamentalmente en la provincia? Encarar una reforma que primero planteara
¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué datos son aquellos con los que contamos para poder, a partir de datos duros, tomar las distintas definiciones? Y planteamos la existencia de un mapa judicial en la provincia de Buenos Aires que comenzó a ponerse en funcionamiento ni bien asumí como ministro en la provincia. Eso es hace 2 años exactamente. Tomamos primero el mapa para saber cómo funciona, dónde estamos, qué tenemos, dónde hay necesidades, y luego, sobre esos datos duros, actuar en un doble aspecto. Sobre los actores del sistema, los jueces y los abogados, y luego sobre las normas que rigen el sistema de justicia en la provincia de Buenos Aires. El mapa judicial, como dije, no contábamos con datos, no sabíamos dónde estaba en cada juzgado, cuántas causas tenía, cuál era el tiempo de resolución de cada causa. Entonces conformamos una mesa en la que invitamos a la Procuración, a la Corte, al Colegio de Magistrados, al Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, y lo integramos nosotros también, para empezar a reunir todos los datos del funcionamiento de la justicia en la provincia de Buenos Aires y contar con información actualizada sobre el funcionamiento del sistema. Esto nos permite, por ejemplo, solamente voy a usar un ejemplo, obtener información de este tipo. Tenemos 37 juzgados de garantías del joven y tenemos 31 juzgados de responsabilidad penal juvenil. Pero fíjense ustedes la carga de trabajo de cada uno en una misma jurisdicción. Algunos tienen, en el caso de garantías del joven, 330 causas promedio por año, mientras los juzgados de responsabilidad penal juvenil tienen 59 causas por año, nada más. Esto demuestra una dispersión en cuanto a los recursos y en cuanto a la posibilidad de atención de esas causas. Estos son los datos que empezamos a reunir año por año, cantidades, solo es un ejemplo para que ustedes vean. Esto es lo que motivó, por ejemplo, que ya hayamos enviado una ley para que los juzgados de responsabilidad penal juvenil y de garantías del joven sean unificados y todos se ocupen de todo, solo que el que intervino como garantías del joven no puede intervenir como de responsabilidad. Pero entonces empiezan a dividirse de manera equilibrada todas las causas que existen y van a salir más ágiles, se va a hacer más rápido, pero sin haber tenido datos, esto estaba oculto para la ciudadanía y para los poderes del Estado. Sobre la base del mapa, por ejemplo, también estamos tomando decisiones sobre los cuerpos técnicos auxiliares, que no tenían prácticamente trabajo en los juzgados de responsabilidad penal juvenil, y sí estaban atiborrados y dando turnos de peritaje en los juzgados de familia a 1 año o más de 1 año, mientras otros no tenían nada que hacer. ¿Qué estamos haciendo? Unificando los sistemas periciales de forma tal que todos atiendan todos y en definitiva la pericia es la misma y tratando de que los peritos de responsabilidad penal juvenil intervengan ante los juzgados de familia en los casos que hay menores, por ejemplo, y esto produce una mejor respuesta y descomprime el sistema. Otro ejemplo, para entender, por ejemplo, con una comparación con los juzgados de familia, datos que tampoco teníamos. Fíjense, estos son las causas que ingresan en Loma de Zamora, San Isidro, en San Martín, en Morón, en Quilmes o en Mar del Plata, en departamentos judiciales, causas ingresadas en estos juzgados en 1 año. Y fíjense la cantidad de causas que ingresan en los juzgados de familia, 2.915, 1.931, 2.531, 3.342 sobre 108, en el caso de Quilmes. Pero lo interesante que aparece cuando empezamos a tener datos, que cuenta solamente con 23 empleados, mientras para atender 108 casos cuenta con 12. O sea, la desproporción de la cantidad de empleados en relación a la cantidad de causas, y la necesidad de empezar a redistribuir también los empleados de acuerdo a la congestión y de acuerdo a la respuesta que necesita el sistema. Bueno, todo esto se logra a partir del mapa judicial. ¿Cuáles son los avances? Se presentó ya un proyecto de ley que tiene aprobación, media sanción en la Cámara de Diputados y que fue girado al Senado
para ser considerados. Ya el 24 de mayo, por lo tanto, la provincia de Buenos Aires va a contar con por ley, con una mesa permanente de mapa judicial que va a no solamente ver cómo funciona cada juzgado, qué cantidad de causas tiene, si ese juez está funcionando bien, mal, en tiempo, si está resolviendo de acuerdo a los tiempos normales en los cuales debería ser resuelto esto, sino también la cantidad de empleados que tiene, si son suficientes, si no lo son. Ojalá podamos llegar alguna vez a un sistema, que es muy complicado precisamente por la sindicalización del sistema, de que los empleados no sean empleados del juzgado, sino que sean del Poder Judicial. Y entonces, de acuerdo a la necesidad, son girados y enviados a distintos juzgados. Eso es muy difícil de lograr en la provincia, pero estos son algunas de las aspiraciones que tenemos para el futuro. Por ley, entonces, con participación de la legislatura, del Colegio de Magistrados, del Colegio de Abogados, de la Procuración, de la Corte y del Poder Ejecutivo, va a haber una mesa permanente que va a evaluar el funcionamiento de la justicia de la provincia de Buenos Aires en adelante, con reuniones semanales. Y a partir de eso tomar decisiones. Los actores. Nosotros tenemos una convicción. Nos hemos dedicado demasiado tiempo a tratar de determinar cómo se echa un juez antes de pensar en cómo lo elegimos. Entonces, bajo esta mirada, empezamos a tratar de resolver dos cuestiones a través de dos proyectos de ley. Un nuevo proyecto de ley que cambia el sistema de selección de magistrados y también uno para remover de forma rápida y transparente a los que no cumplen con el sistema. Y en cuanto a los actores, decíamos los jueces y los abogados, formación continua y habilitación profesional. Un debate que nos parece imprescindible dar en algún momento. La reforma a la ley de enjuiciamiento de magistrados ya es ley. La presentamos este año, en marzo, y ya es ley en la provincia de Buenos Aires, se cambió, se va a agilizar el sistema, va a cambiar absolutamente, y a pesar de que no cambiaron los 2 años de gestión que llevamos, ya tenemos 28 magistrados que han sido o suspendidos o removidos o que han pedido su retiro a partir de jurados de enjuiciamiento que se han dado en la provincia de Buenos Aires. El punto de partida era la utilización política de los juicios, que nosotros tratamos de hacer más rápido, y además un sistema muy engorroso que determinaba que como el presidente del jury era el presidente de la Corte, cada año cambiaba el presidente del juzgado de enjuiciamiento y por lo tanto las causas tenían que empezar de nuevo cada vez. Esto lo hemos cambiado, hemos establecido un sistema por el cual el presidente que inicia una causa lo tiene que terminar, los legisladores que forman parte de una causa lo tienen que terminar, o sea que ellos también continúan en caso de ser reelecto y no hay que elegir de nuevo, porque si no era un sistema de nunca acabar. Ya es ley, como les digo. Selección y capacitación de magistrado. La provincia de Buenos Aires tiene un sistema de selección de magistrados absolutamente dependiente de la política. Es la política quien elige a los magistrados de la provincia de Buenos Aires. No son ni los mejores, puede que coincida alguna vez, pero no necesariamente son los mejores, no necesariamente hay un sistema que objetiva los criterios de selección, que de alguna forma logra que cuando la política tenga que elegir haya pasado por una cantidad de filtros objetivos que permita de alguna forma dar certeza de que esa persona es la indicada. ¿Qué hemos hecho? Bueno, vamos a ver ya que ese proyecto de ley también ya tiene media sanción. Hace aproximadamente 2 semanas ya tiene media sanción y va a ser ley durante este año. Desigualdad en el compromiso, escuela judicial no obligatoria es el punto de partida, nombramiento influenciado por compromisos políticos, organización de concurso por cargo y por departamento judicial y ausencia de orden de mérito. Ese era el punto de partida en el sistema de la provincia de Buenos Aires. Como les dije, ya este proyecto ingresó a la Cámara de Senadores, ya tiene media sanción. Propuestas, obligatoriedad de la escuela judicial. Esto ya está decidido, conformado con los distintos bloques. Vamos a tener una escuela judicial previa, obligatoria en la provincia de Buenos Aires, que enseñe a ser juez, a ser fiscal, que enseñe a ser defensor. Nadie nace ni es formado en la Facultad de Derecho
para evaluar pruebas, para saber cómo preservar la escena del delito, etc. Esto va a ser ley en la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, una escuela que no enseñe derecho, va a enseñar técnicas y habilidades. En el primer año, técnicas y habilidades comunes, y en el segundo año, el segundo semestre, va a ser orientado a aquel concurso del que quiera participar. ¿Quiere ser juez de familia? Va a tener una orientación a familia. ¿Quiere ser juez de garantías? Va a tener una orientación hacia el derecho penal. ¿Quiere ser fiscal? Va a tener una orientación hacia la forma hacia la formación en ese sentido. Exámenes orales videofilmados, incorporación de contenidos prácticos en los exámenes, cosa que hoy son exámenes lamentablemente casi de secundario, en silencio, sin consulta. Bueno, consulta de texto sí, pero no hay forma ni siquiera de acceder a Internet, como se juzga usualmente. Conformación de ternas a partir de orden de mérito. Esto es una gran innovación en la provincia de Buenos Aires. No hay orden de medio, un 27 puede pasar a segundo en la provincia de Buenos Aires. Eso no va a suceder más de acuerdo a las distintas evaluaciones y resultados que se vayan dando y la conformación del orden de mérito. Gran reforma de despolitización también es que no va a haber más examen por juzgado 4 de La Matanza. Juzgado de garantías 4 de La Matanza, que determina que para ese juzgado en particular se reciban llamadas del intendente, llamado de los colegios de magistrados, llamado de los amigos, de los primos, de los parientes, de todo el mundo. No, se va a tomar exámenes para juez de garantía en toda la provincia de Buenos Aires. O exámenes para defensores en toda la provincia de Buenos Aires, o exámenes para fiscales en toda la provincia de Buenos Aires. Y después luego se verá dónde van dentro de las regiones judiciales. Hoy tenemos nosotros 19 departamentos judiciales en la provincia de Buenos Aires, que son 19 poderes judiciales encerrados en 19 departamentos judiciales. Cada departamento judicial es un poder judicial autónomo. Por lo tanto, esto lo estamos cambiando con la generación de las regiones judiciales, que van a extenderse por encima de los límites de los distritos, que es la mejor manera de despolitizar para que yo no haya una búsqueda de que se nombre a tal o cual en ese juzgado en particular. Gran cambio hacia la despolitización. Bueno, esto es un debate que vamos a dar en la provincia de Buenos Aires, que es la convicción de que si nosotros no modificamos los sistemas de habilitación profesional y solo nos dedicamos a los jueces, estamos solamente dando un paso parcial. No puede más la Argentina entregar título habilitante cuando entrega un título profesional. Esto es un debate muy difícil, muy complicado, pero es un debate imprescindible para dar, y que en la provincia lo vamos a dar. No sé qué pasará en el país, qué pasará en otra provincia, pero queremos dar el debate de separar el título académico del título profesional. Porque hoy por hoy no hay ninguna garantía para un ciudadano de que el abogado que lo vaya a defender sea alguien que efectivamente no lo deje en la calle, no lo deje preso, no genere un gran perjuicio si no está capacitado y nadie está garantizando, porque es la facultad y la mera matrícula la que habilita profesionalmente. Punto de partida, bueno, acá vemos cantidad de abogados cada 100.000 habitantes. Tenemos un problema con la cantidad y un problema con la calidad de abogados. En Francia hay 72 cada 100.000, en Canadá 26, en Japón 23, en Chile 133. Y nosotros tenemos cada vez más abogados en la provincia, encima con cada vez menos niveles de exigencia. Según la última reunión del Consejo de Universidades, que por supuesto ya sacaron una declaración en repudio a mí por este tipo de cosas, los rectores de las universidades, se necesitan 2.600 horas para ser abogado. La mayoría de las universidades, por suerte, están exigiendo entre 200 y 300 horas más. Ahora, realmente 2.600 horas para ser abogado es muy poco, sobre todo si el título es habilitante. Si vos te recibís licenciado en Derecho y después tenés que habilitar el título, fantástico, pero hoy un abogado recién recibido puede presentarse ante la Corte. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. En ningún lugar. Existen sistemas graduales de habilitación y hacia eso creo que tenemos que ir. Nosotros, recuerden la cantidad, en la provincia de Buenos Aires tenemos 353 abogados cada 100.000 habitantes, contra los 72 o contra los 11 que veíamos anteriormente. Bien, vamos a avanzar en este tema. Las normas, voy muy rápido porque sé que me se agota el tiempo. Las normas. Nuevo Código Procesal Penal con enfoque en la víctima. Cambiamos el paradigma. Esto es un punto, esto es un tema que yo sé que es controvertido, pero es una ¿cuánto? 3 minutos. ¿10? ¿3? 3.
Sé que la agarraba distraída. El Código de Procedimiento Penal enfocado en la víctima, nueva Ley de Procedimiento Laboral. Todas estas dos ya fueron enviados a la legislatura. Estamos terminando el nuevo Código Procesal Civil y Comercial con una gran articulación con el Congreso, perdón, con el Ministerio de Justicia de la Nación. De hecho, tenemos una representante del Ministerio de Justicia de la Nación en nuestra mesa sentada para que tengamos un Código Procesal Civil y Comercial parecido en el nivel nacional y el de la provincia, porque hay muchos abogados que interactúan. Un nuevo código contravencional. Nuestro código contravencional en la provincia es del año 1973. 1973 tiene solamente 2 sanciones incumplibles, que son arresto y multa. Nosotros estamos agregando una cantidad de penas comunitarias. Nueva ley orgánica del Poder Judicial, que es del año 1955 en la provincia de Buenos Aires. Para ir muy rápido, bueno, el Código Procesal, como les dije, tenemos un punto de partida muy complicado, las víctimas no participan del proceso, tenemos situaciones muy complejas con hasta un desmadre del habeas corpus que se transformó en un sistema recursivo en la provincia de Buenos Aires, que estamos volviendo a transformarla en una acción para que no sea utilizado como un recurso que se usa en la provincia para generar sistema de apelación cuando están vencidos los términos o cuando fueron denegados. Bueno, distintos tipos de propuestas. Procedimiento laboral también, porque esta es la situación que tenemos en los procedimientos laborales, en los juicios laborales de la provincia de Buenos Aires. Esto es solamente para ver las tasas de resolución. Esto es mapa judicial, estos son los elementos que estamos teniendo nosotros gracias al mapa. Estamos, en vez de generar tribunales, transformando los tribunales en juzgados unipersonales en la provincia para que haya mayor celeridad, etcétera. Procesal civil y comercial, también, bueno, totalmente desactualizado. Tenemos distintos sistemas con distintos incluso términos de cumplimiento entre los departamentos judiciales. Código contravencional, sanciones que no se adaptan a nuestra realidad. Bueno, solo podemos tener multa y arresto para faltas leves, no hay penas comunitarias, que estamos generando una cantidad de penas comunitarias dentro del nuevo Código Contravencional. Acá hay propuestas de concurrir a espectáculos o lugares públicos, el hecho de poder intervenir en una plaza pública, por ejemplo, para alguien que hace una acción negativa sobre esa plaza, etc. Ley orgánica del Poder Judicial. Nos hemos encontrado con juzgados que existen en la ley y no en la realidad, y que existen en la realidad y no en la ley. Bueno, eso vamos a trabajarlo a través de la ley de mapa. Esto es, por ejemplo, lo que estamos haciendo para determinar la nueva ley orgánica. Ahora estamos midiendo, por ejemplo, cuánto tarda un proceso entre los distintos departamentos judiciales. Entonces tenés un departamento judicial donde una adopción dura 433 días y otro cuando dura 153. Tenemos otros departamentos judiciales donde el proceso laboral dura 1.126 días y en otro 428. O un accidente de tránsito, 1.050 días y en otro 603 días. Ya termino. Aquí ven una de las decisiones que nos va a permitir, a través de la ley orgánica, por ejemplo, fortalecer una región o un departamento porque tiene una situación de congestión, o descentralizar otras, o lo que fuere. Esto también respecto a medir la cantidad de empleados, etcétera, la nueva ley orgánica. Por último, lo que decía, mejorar la situación y el acceso a la justicia. Vamos avanzando mucho con vías de resolución de conflictos alternativos, con manuales e instructivos en línea y centro de atención a la víctima y acceso a la justicia. Estos son algunos de los manuales que nosotros estamos planteando, quedan 2 nomás. Acá ven, por ejemplo, vamos a tener todo un sitio y una aplicación para el teléfono en el cual cualquier persona va a poder entender los primeros pasos que tiene que dar ante un despido, ante un caso de bullying, a los casos de cupos para personas con discapacidad, alimentos, qué son, qué hay que hacer, de qué forma, cómo se reclaman, distintos tipos de procedimientos, todo para personas que no tienen la menor idea y nunca accedieron a un abogado y pueden tener resuelto en el teléfono con palabras muy simples y de justicia fácil. Y estos son los centros de asistencia a la víctima que hemos abierto ya 22 en la provincia de Buenos Aires y que nos ha permitido una asistencia de casos en delitos graves en el mismo momento que se producen, que ha ido creciendo de manera notable desde el año 2015 hasta hoy. Este es un poco el concepto general. Avanzamos
En el día de ayer 2 resoluciones tomé en un código de ética para jueces, porque hay una cantidad de casos en los cuales no son pasibles de denuncias ante jurado de enjuiciamiento, pero sin embargo son faltas y que no son sancionadas, y una mejora con una mesa que va a trabajar en una nueva ley de adopción para agilizar los trámites en la provincia de Buenos Aires. Nuestra gobernadora ha decidido que la justicia sea, como les decía, un servicio y no una herramienta política, y estas son las medidas que estamos tomando. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. También muchísimas gracias por la invitación del club, y me resulta particularmente grato poder compartir el panel con 2 amigos, Enrique de toda la vida y Gustavo, cuando hemos compartido muchos momentos muy gratos juntos, ¿no? Bueno, están tan coordinadas Nación y provincias que voy a utilizar todo el equipo de Gustavo, porque no sabía que podía pasar Power, y con lo cual mandé pedir del estudio, y va a ser pálida mi presentación al lado de todo lo que hizo la provincia. Por supuesto que todos tenemos la percepción de que hay una demanda muy fuerte de la gente respecto de la necesidad de introducir cambios en el sistema de justicia. Y esto no solamente justifica de por qué estamos todos reunidos acá, sino también esto se ve reflejado en todos los relevamientos de opinión que existen. Hay uno del año pasado de poliarquía que verdaderamente es tremendo, en el cual arroja que el 77% de la gente, 77% de la gente cree que la justicia funciona mal. Un 14% de la gente piensa que funciona regularmente, y solo un 4% dice que funciona correctamente. Y no tengo que decirles que esto es una circunstancia sumamente grave, porque no puede haber un sistema democrático que funcione adecuadamente sin la justicia que custodia lo que es la columna vertebral de toda democracia, que es el Estado de Derecho, ¿no? Por cierto, todas estas opiniones de la gente, los medios de comunicación, todos los que tenemos acceso, saben ustedes que está centrado no sobre todo la justicia, sino sobre lo que ocurre en una hectárea, que es lo que ocurre en el edificio de Comodoro Pi, donde trabajan 30 personas. Es decir, hay 30 jueces en Comodoro Pi, entre los de primera instancia, entre los de la Cámara Federal y entre los de casación. Pero las decisiones que toman estas 30 personas es la que marcan mucho la opinión de la gente. Y decía que la cuestión es mucho más vasta. Tengan en cuenta que en la Argentina no hay 30 jueces, hay 6.500 jueces. Hay cerca de 120.000 empleados de justicia en todo el país. Se resuelven cerca de 7 millones de causas en todo el país en el año, con el cual muchas veces uno mira la cuestión bajo un aspecto menor, pero el tema de la justicia es mucho más vasto. Bueno, también de que la Argentina, el problema que tiene con la justicia, con esta falta de credibilidad, en el cual la gente, yo creo que tiene una triple percepción. Uno es un problema que tiene que ver con la eficiencia. La justicia funciona mal, los juicios son lentos, demoran mucho. Otro, una cuestión más política respecto de la credibilidad, desconfía de la parcialidad o imparcialidad de los jueces, lo cual es demoledor, porque los jueces no son cambiables, no dependen de la soberanía popular, ¿no? O sea que la única legitimidad de los jueces es que la gente crea que resuelvan los casos de acuerdo a la ley. Y por último, creo que también hay un problema de legitimación propia, porque hay una percepción extendida de que los jueces son como una especie de corporación, que trabajan poco, los horarios son muy escasos, tienen muchas vacaciones, son los mejores sueldos estatales que existen, y aparte no pagan impuestos a las ganancias, lo cual genera también una irritación particular. Y si uno ve también la comparación de lo que gasta Argentina en justicia y la cantidad de jueces que tenemos, bueno, advierte que ahí no está el problema. Argentina desde hace 25 años
gasta con respecto al Producto Bruto Interno entre el 0,7 y el 1%. Y esto es más de lo que gastan otros países desarrollados. Estados Unidos gasta el 0,80, España gasta el 0,60, Chile el 0,50, Uruguay el 0,40. Tenemos 15 jueces cada 100.000 habitantes. Uruguay tiene 14, España tiene 12, Estados Unidos tiene 11 cada 100.000. Nuestras tasas de conflictividad también no son alarmantes comparados tanto con la región o con el mundo. Consecuencia, bueno, ¿cómo se trabaja en un cambio que es muy difícil, que es complejo, que requiere de muchísimos actores? No lo puede hacer solamente un Poder Ejecutivo, no lo puede hacer solamente el Congreso ni la Justicia, sino que se requiere una cooperación probablemente de todos los poderes del Estado. El Gobierno Nacional, y ahora empiezo rápidamente al programa 2020, ha lanzado el programa de Justicia 2020, que es un programa de reforma judicial integral a mediano plazo, por eso 2020, que será 2023 o 2025. La cuestión es poner en marcha la realización del programa, y que tiene una característica inédita. 2020 es una plataforma de discusión digital abierta a la ciudadanía de todas las cuestiones referentes a la justicia. ¿Cómo es esto? ¿Así? Hay que apuntar por allá. Ahí está. Ahí está. Es una plataforma digital. Esta es la primera vez que se hace, ¿eh? Incluso 2020 es una experiencia, digo, inédita. Incluso la hemos presentado ante la OEA, que incluso la ha tomado y la ha transmitido a otros países de la región, etc. Porque a través de la discusión de distintas iniciativas dentro de la plataforma y también con reuniones presenciales, bueno, se están tratando de buscar, bueno, consensos, acuerdos necesarios para poder llevar adelante todo un programa de reformas que es sinceramente muy... Ah, el de la derecha. Este es para apuntar, sí. Ah. Ahí está. 2020, aparte, integra el programa de Gobierno Abierto. Gobierno Abierto es un programa, es una alianza que se hizo en el año 2011, que le integra más de 60 países, y la Argentina comprometió 2020, es uno de los Argentina creo que ha comprometido, tiene 15 compromisos, el compromiso 11 es el compromiso de Argentina, que todas estas postulados de Gobierno Abierto tienen que ver con la transparencia, con la participación ciudadana y sobre todo para poder crear mecanismos eficientes de participación y de rendición de cuentas, ¿no? ¿En qué consiste 2020? ¿Cuál es el contenido ahora para hacerlo muy rápidamente? Hay 7 ejes, hay 18 equipos de trabajo que trabajan en 7 ejes. El institucional, el penal, el civil, el de acceso a la justicia, el de derechos humanos, el de gestión y de justicia y comunidad. En cada uno de estos ejes se van presentando iniciativas que son estatales. Cada iniciativa tiene un funcionario gubernamental encargado de colocarlo en la plataforma y abrir el debate con cualquier persona que se inscriba. Es decir, esto no está librado exclusivamente a los abogados ni a los técnicos. Cualquier persona puede entrar en 2020, ver las iniciativas, discutirlas y opinar libremente acerca de ellos. Acá hay algunos de los temas que tienen, hay muchísimas iniciativas y muchísimos equipos de trabajo, ¿no? Mejor dicho, muchos equipos de trabajo que trabajan en estas iniciativas. Para dar algunos ejemplos, en el institucional ahí no está mencionado, pero ahí, por ejemplo, estaba la reforma del Consejo de la Magistratura, que ahora se mandó al Congreso. En el penal, que este es importante, ahí se colgó, mientras iba discutiendo el Código Penal, el proyecto de reforma del Código Penal, se iban colocando cada uno de los temas para que la gente pudiera opinar libremente. Lo mismo la ley de reforma al Ministerio Público Fiscal, lo mismo las modificaciones que introdujeron al Código Procesal Penal.
En el civil hay mucho. Hay un eje que está ahora trabajando sobre el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, otro que está encargándose de efectuar algunas adecuaciones al Código Civil que se sancionó hace pocos años, uno de acceso a la justicia, bueno, en el cual se han creado muchos centros, después me voy a referir a ellos, de acceso a la justicia en distintas partes del país, ¿no? El de derechos humanos, el de gestión, este es un eje clave porque esto tiene que ver con el rediseño de la oficina judicial. La Argentina tiene una estructura de oficina judicial que viene de las partidas, pero literalmente de las partidas. Esa estructura de un secretario, un oficial, 2 escribientes, 2 pinches, etcétera, eso se replica cualquiera sea la materia de que se trate. Explica que son las partidas. Explica que son las partidas porque no son todos abogados acá. Ah, bueno, las partidas de Alfonso el Sabio vienen del siglo XII. La posibilidad de rediseñar la oficina judicial tiene que ver con mucho de lo que decía Gustavo recién. Uno de los defectos más graves que tiene la Administración de Justicia es su opacidad. Si ustedes entran en Internet para tratar de ver cómo funcionan, cuántos expedientes tiene cada juzgado, cuál es la carga de trabajo, en qué tiempo lo resuelven, imposible. Imposible. Las páginas que existen por parte del Poder Judicial, algunas hay unos retazos en la Corte y algunos en el Consejo de la Magistratura, son una porquería. Y sinceramente, ¿cómo se puede diseñar una política si uno no conoce los números? Por eso es relevante lo que decía recién Gustavo. Bueno, ¿qué es lo primero que hizo? Bueno, ver cómo trabajaban, con qué recursos contaban, cómo estaban distribuidos, cuál era su carga de trabajo. Justicia y comunidad. Acá también en Justicia y Comunidad hay un punto que él también tocó, porque una reforma integral de la justicia tiene que atravesar necesariamente por la habilitación profesional. Hay una iniciativa y un hilo que trabaja Martín Bomer que tiene que ver también cuáles son las aptitudes y las condiciones que se requiere a los abogados en ejercicio, ¿no? La participación de 2020. A fines de abril de este año teníamos 38.433 personas inscriptas en cada uno de los ejes de trabajo. Y casi 9.000, bueno, estos son en todos los ejes. Y estas son participantes efectivos, personas únicas. Bueno, aquí están la cantidad de debates que hay actualmente, bueno, distintos números. ¿Se me terminó? Ah, no. Hay 9.000 personas únicas, hay 182 reuniones realizadas, 5.200 participantes en la reunión de trabajo. La plataforma de transparencia activa son la descarga que hay de distintos programas, el número de descargas de personas interesadas en conocer cada uno de los proyectos. Voy a ir apurando. Por supuesto, 2020 es un programa estatal, es un programa de gobierno y esto depende también para su impulso de las condiciones políticas y el contexto en el cual se desenvuelve cada iniciativa, ¿no? Les doy algunos ejemplos de algunos de los resultados, después me voy a referir a otros concretos que son importantes durante este tiempo, ¿no? Se sancionó la ley del régimen de subrogancias, esto de que la resolución unipersonal de Cámara en determinados supuestos es que los tribunales colegiados puedan resolver determinados casos con un solo integrante, con lo cual uno triplica la posibilidad de resolución de los casos, ¿no? La unificación del fuero de instrucción con el correccional, bueno, muchísimas. La Convención de Budapest, la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas. También se ha sancionado, esto es ley de la Nación, la Ley de Derechos y Garantías para las Víctimas de Delitos, que trajo aparejado también la modificación del Código Procesal Nacional. Gustavo hablaba del Código de la Provincia. Sí, termino. Esto es lo que está en el Congreso. Extinción de dominio, reforma del Código, transferencia, etcétera, miles de cosas.
Voy a pasar. Bueno, hay muchísimos. El 2020 también es un programa de apoyo a las provincias en materia de infraestructura judicial, penitenciaria, etc. Pero yo quería referirme a este caso, que creo que es uno de los casos más exitosos de 2020. A partir de una experiencia con la provincia de Buenos Aires, se comenzó a poner en vigencia como programa piloto y ahora llega a casi a la totalidad de los departamentos de la provincia de Buenos Aires y a casi la mitad de los juzgados de la provincia de Buenos Aires, un nuevo sistema de oralidad. Acá dice oralidad efectiva en los juicios civiles, pero que consiste en lo siguiente. Oralidad efectiva es oralidad, sin actas, sin papeles, todo exclusivamente filmado. Y a través de una cosa muy sencilla, que es una audiencia preliminar, en la cual con la intervención del juez directa, trata primero de conciliar a las partes y si no lo logra se fija una audiencia de vista de causa para la prueba. Y esto, bueno, no, después lo vamos a hacer si quieren o en las preguntas, pero los resultados han sido extraordinarios. Cuando digo extraordinarios, es que se ha logrado reducir los procesos estos civiles no a la mitad, a un tercio. Se ha conseguido un nivel de conciliación del 40% de los casos y va a tener vigencia en todo el país. De esta experiencia en la provincia de Buenos Aires se trasladó y ahora se está aplicando. Se está aplicando en Santa Fe, se está aplicando en Mendoza, se está aplicando en San Luis, se está aplicando en Misiones y hay 11 provincias que están comenzando a adoptarlo. Lo cito como una de las experiencias más importantes en lo que hace a funcionamiento eficaz del sistema, ¿no? Bueno, acá están los centros de acceso a la justicia, hay 89 centros de acceso a la justicia en todo el país, ¿no? También en el programa de 2020. Bueno, en fin, no es fácil esto de cambiar la justicia, ¿no? Y sobre todo no es fácil porque hay muchas resistencias corporativas, hay muchos intereses. En materia de la justicia sensible, que es la justicia federal, también hay cuestiones políticas de por medio. La justicia, lamentablemente, en muchos aspectos se ha politizado. Hay que buscar de qué manera podemos volver a tener una justicia más idónea, más profesional, etc. En una cuestión que depende también de la ciudadanía. Es bueno que la justicia haya aparecido ahora en la agenda pública, ¿no? Porque en definitiva va a depender de la presión de todos que podamos tener una justicia más eficiente, más transparente y al servicio de la democracia. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Doctor Paisao. Muchas gracias. Bueno, agradezco a la comisión directiva del Club Político que me haya brindado esta oportunidad de estar con ustedes y celebro haber podido disfrutar de las exposiciones que me precedieron, que a diferencia de las mías han sido formuladas por personas que tienen información que aportar y con la cual me he enriquecido mucho. Como no tengo información que aportar, desde mi propio pendrive, voy a tratar de dejar alguna preocupación. Porque si no tengo información, algo tengo que hacer. Y la preocupación que quiero dejar, tengo muchas, pero no tengo tiempo para todas, por supuesto. La preocupación que quiero dejar tiene que ver con la Corte Suprema. Para expresarla en pocas palabras, me preocupa particularmente la penetración de la Corte Suprema en funciones propias de otros órganos del Estado. Estamos en un largo proceso de crecimiento de las funciones de la Corte Suprema que ha sido visto con beneplácito por la ciudadanía en gran parte, pero este proceso y este beneplácito tiene que ver con algunos componentes políticos institucionales que hay que poner sobre la mesa.
Por un lado, en un país que tiene, como tenemos los que pertenecemos a mi generación, la experiencia de largos periodos de dictadura, la presencia, la idea de que la Corte Suprema sea más poderosa que los otros órganos de gobierno, realmente es atractiva. En algún lugar tiene que haber un control, un límite. De hecho, las peores Cortes Supremas de los peores regímenes políticos han sido mejores que los órganos que ejercían directamente el poder. Es decir, esto ha dado una ventaja y ha creado una expectativa de que la Corte es una buena cosa y que cuanto más poder la Corte, mejor. Y esto es relativo porque empieza a cambiar cuando reflexionamos en que el poder que ejercen los jueces es un poder contramayoritario. Es decir, es un poder que no participa del principio de soberanía del pueblo, sino que es resultante de un grupo de personas que tienen en segundo grado algún origen popular, a veces cercano y a veces remoto, pero que en definitiva no tiene, y sobre todo carece, no tiene representación popular y carece sobre todo de la responsabilidad ante el pueblo al final de un mandato corto, de un mandato de mediano plazo, de plazo razonable. Entonces, cuando pensamos en la transferencia de poder a la Corte, la pregunta es ¿de dónde saca la Corte el poder que lo transfiere? Y generalmente lo saca de otros órganos, los cuales sí responden más cerca, más inmediatamente al principio de soberanía popular. Quiero concentrarme en algunos casos que tienen que ver hasta con la evolución del tema. Hace muchos años, cuando estaba vigente el proceso, en la etapa previa al proceso de reforma constitucional, y se explicaba la presencia del Consejo de la Magistratura como organismo, una de las explicaciones que se daba tenía que ver con la cantidad de acumulación de poder que había venido recibiendo la Corte Suprema hasta ese entonces, estoy hablando de 1993 y 1994. La Corte había ido recibiendo a lo largo de los años, casi de los siglos, una transferencia del poder político lenta pero permanente. Y la Constitución le da en su texto muy pocos poderes más allá del decidir causas, que este es el poder de los jueces, el poder judicial es el poder de los jueces, y cuando la Constitución define el poder judicial, dice que es el poder de resolver casos, para decirlo cortamente. Es decir, no es el poder de administrar, ni de comprar, ni de vender, ni de dirigir a otros jueces. Este es el tema. Y a la Corte le da la facultad de hacer su reglamento interno, ni siquiera el reglamento de las atribuciones de los demás jueces. El Congreso le ha ido delegando poderes reglamentarios. Le dijo, bueno, reglamente el funcionamiento de los códigos de procedimiento. Se lo dio a la Corte en vez de dejarlo suelto a la decisión de cada juez. Y esto, bueno, puede estar bien, puede ser razonable. Podía habérselo dado al Poder Ejecutivo, mejor dicho, podía haberlo dejado en el Poder Ejecutivo, que es el que ordinariamente tiene el poder reglamentario. Se lo pasó a la Corte. Y hasta ahí vamos viendo. Le pasó el poder de sancionar a los jueces. El Congreso tenía, todos lo recordamos, el poder de remoción de los jueces. Tenía además como consecuencia del poder de remoción el poder disciplinario menor. Ese poder disciplinario menor en las primeras leyes de organización de los tribunales, la ley 27, la ley 48, se lo delegó a los jueces. Es decir, la idea es que no nos vamos a andar ocupando de las cosas menores, estaremos para la remoción, que la Corte se ocupe de las sanciones, en fin, las faltas a que se refería hace un rato el doctor. Pues efectivamente, tampoco funcionó, y con el tiempo hubo que cambiarlo, el poder de remoción en manos del Congreso, pero a eso se llega mucho después. Ah, me ganaste. Perdón. Perdón, no escucharon la mía todavía. Bueno, y siguió. Ha ido pasando, ha recibido, no hace tanto, hará
50 años, y crecientemente desde 50 años para acá, el poder administrativo de los fondos judiciales. Hace 60 años la Corte Suprema no tenía la facultad de administrar la Hacienda Judicial, la administraba el Ministerio de Justicia. Yo he conocido funcionarios de la Corte Suprema que se resistían a que se le delegara más atribuciones en la materia pecuniaria. Esto cambió y se entusiasmó con el tiempo la Corte Suprema en estas atribuciones de administración patrimonial bueno, con el resultado de que, que los jueces ganen o pierdan prestigio porque acierten o se equivoquen en la resolución de los casos contenciosos, bueno, es razonable, es la función, y además es una función muy complicada, porque es una función donde siempre hay que quitarle la razón a la mitad de los que se presentaron, es decir, solamente, en el mejor de los casos se puede dejar conforme solamente a la mitad, y esto es complicado. Pero que se equivoquen o acierten en eso es su oficio. Que se equivoquen o acierten en comprar un edificio, en arreglar un ascensor, en tener sucios los patios, esto, ¿para qué ponemos a los jueces a prestigiarse o desprestigiarse en estos menesteres? Bueno, en ese momento, eso además crea recarga de trabajo. A principios de la Restauración Democrática, la Corte perdió a uno de sus mejores jueces, Genaro Carrió, porque la salud no le permitió seguir al frente de una responsabilidad tan complicada. Pero que un juez se enferme porque tiene que resolver casos complejos, bueno, es parte de su oficio, pero que se enferme porque tiene que estar pensando en el uniforme de la ordenanza, esto no es parte de su oficio. Esto no es parte de lo que tiene que hacer. Ahí se creó el Consejo de la Magistratura con la idea de sacarle algunas atribuciones al Congreso, otras al Ejecutivo y unas cuantas a la Corte Suprema. Bien, ¿qué pasó después? Bueno, después siguió pasando lo mismo que venía pasando. La Corte siguió penetrando en la atribución de otros poderes del Estado. Y quiero ser muy breve y ejemplificar, no puedo entrar en detalles, ni mucho menos en detalles técnicos. La Corte se acercó al poder de remoción de los jueces. Ya desde el año 83, 84, la Corte comenzó a sostener que tenía el poder de revisar las decisiones de los tribunales de enjuiciamiento, primero los provinciales y después también los nacionales, después el Congreso, cuando removían a un magistrado. Esto hasta fue resistido, me acuerdo el presidente Caballero en la Corte Suprema votaba en disidencia, pero quedó como una doctrina que siguió avanzando. En la Constitución, la reforma del 94 creó un jury de enjuiciamiento para la remoción de magistrados en orden a lo que hablábamos hace un rato de que el Congreso no era demasiado eficiente para eso. Y previendo este tema, puso en una cláusula que dice las decisiones de ese tribunal serán inapelables. Pues bien, para la Corte siguieron siendo apelables. Si bien muy limitadamente, no registro casos en que la Corte, si hay algún caso de un juez de provincia, bueno, me tocó a mí ser el abogado que traje el caso, que revocó la cesantía, pero sobre la base de... la Corte fue muy prudente en el ejercicio de esto. Dijo, bueno, ni las causales de remoción, se revisa en definitiva que se respete la garantía de juicio. Bueno, hoy en día la Corte sostiene esa competencia, la sostiene para cuando funciona el Tribunal de Enjuiciamiento y la sostiene también para cuando es el Congreso el que actúa como Tribunal de Enjuiciamiento para los contados casos que quedan en el Congreso, que son los casos de los jueces de la Corte Suprema. Pues bien, yo me pregunto qué va a pasar si algún día la Corte, en ejercicio de esa competencia, repone a un juez de la propia Corte, violando así una regla central que es que los jueces no se eligen a sí mismos. Esto hasta ahora no sucedió
y esperemos que no suceda nunca. No puedo dejar de señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado una manito a esta línea de interpretación cuando en el caso del Tribunal Constitucional del Perú contra el Perú, un caso que clamaba al cielo, es cierto, Fujimori estaba en el medio de esta trapisonda, en ese caso la Corte decidió que había que darle garantías judiciales a los jueces de la Corte, del Tribunal Constitucional en el caso removido. Bueno, un tema. Segundo tema donde la Corte ha avanzado, segundo, 18º, pero de los 3 o 4 que me voy a ocupar ahora. La declaración de inconstitucionalidad de oficio. La doctrina tradicional de la Corte sostenía que la Corte se limita a garantizar el derecho constitucional que alguien reclama. Es decir, cuando alguien dice la ley X es inconstitucional porque viola tal cláusula de la Constitución, entonces el tribunal está habilitado para declararle la inconstitucionalidad. Si este requisito no concurre, no hay atribución para declarar la inconstitucionalidad. La Corte ha girado y ahora sostiene que la revisión de la constitucionalidad tiende a mantener intacto el equilibrio del sistema jurídico. Es decir, es más que un tribunal de garantía de un sujeto que la reclama, es un tribunal de equilibrio del sistema, un tribunal que se dedica a la arquitectura del sistema, a que no haya contradicciones internas y que lo más alto esté por encima de lo más bajo en cada caso concreto. Ahorro los detalles porque me van a retar dentro de muy poquito. La tarjeta blanca. Un tercer caso, presentado también brevemente, hace muy poco, con sorpresa, hemos visto a la Corte, mejor dicho, a su presidente, proclamando que la reforma del sistema judicial es una tarea de los jueces. Hasta donde yo sé, el diseño del sistema judicial, según la Constitución, es una tarea de los poderes políticos, que son representantes del pueblo, es una tarea del pueblo a través de sus representantes, para decirlo en lenguaje constitucional. Pues bien, no, es una tarea de los jueces, y yo creo que los jueces podrán ocuparse de la preservación o de la conservación de las cosas como están, nunca de su reforma. Yo viví una Argentina, y muchos de quienes aquí estamos también la hemos vivido, donde se decía que las Fuerzas Armadas se administran a sí mismas y se reforman a sí mismas. Y no creo que ninguno de los que están de acá hubiera creído en este criterio o lo hubiera considerado bueno. Pues los jueces se reforman así ha sido proclamado hace pocos meses en una conferencia pública. Otra cosa es que se los consulte sobre las cuestiones prácticas, pero no se ponga en sus manos la dirección de hacia dónde debe funcionar el sistema judicial. Y los ejemplos que aquí hemos visto ponen de manifiesto que el sistema judicial no puede estar reformado por manos de los jueces, sino por manos de quienes tienen a su cargo la gestión de los intereses públicos. Sobran ejemplos. A ver, en la capital hace 20 años, casi 30, 25 años, 30 casi, se unificaron los jueces civiles con los jueces de paz, para decirlo simplemente. La resistencia de los jueces civiles, que tenían muy poquito trabajo, para ser unificados con los jueces de paz que tenían mucho trabajo, fue terrible. ¿Y qué otra cosa se podía esperar? ¿Quién va a pedir que le cambien en perjuicio de sus intereses de trabajo? Y finalmente, para poner un cuarto ejemplo, la limitación que la Corte ha puesto a lo que ha llamado la transformación de tribunales. Según las reglas constitucionales que conozco, es tarea del Congreso establecer la competencia de los jueces. Y además lo dice la Constitución con todas las letras, es decir, no es que es una ocurrencia mía. Pues bien, la Corte ha establecido en un pronunciamiento reciente que cuando el Congreso dice los jueces
los jueces de este tribunal, en vez de ocuparse de esta competencia, se van a ocupar de esta otra, le tiene que pedir, es decir, tiene que darlos por no nombrados, primero pedirle permiso a la Corte, y segundo, tenerlos por no nombrados y venir a pedir que se nombren nuevos jueces o que se los ratifique recorriendo otra vez el camino de su nombramiento. Ya me pusieron en la tarjeta negra y me van a sacar la roja dentro de poco. Pues bien, este fenómeno se ha transformado en un formidable obstáculo en el cumplimiento, además de una invasión del poder del Congreso, visible invasión del poder del Congreso, que tiene una lectura táctica, si se quiere, en respetarle al Senado o a cierta integración del Senado un derecho de pernada sobre el nombramiento de los jueces. Pero tiene una lectura estratégica en el canal que estoy señalando de el avance de los órganos judiciales sobre las atribuciones de los representantes del pueblo. Y en el caso concreto, esta atribución es una piedra puesta en el camino del cumplimiento de la manda constitucional del reconocimiento de las atribuciones de justicia local a la Ciudad de Buenos Aires. Como ustedes recordarán, el caso al cual estoy aludiendo, es uno en el cual el Congreso había transformado un juzgado, un tribunal oral en lo criminal, en un tribunal oral en lo criminal federal. Procedimiento mediante el cual es razonable que se negocie o se enderece la brutal resistencia que llevan los jueces locales del Poder Judicial de la Nación con competencias locales para permitir que sus funciones sean ejercidas por órganos judiciales propios de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo no sé cómo sigue esto. Dejo esta preocupación a la consideración de ustedes. Gracias. Bueno, ahora hay un señor allá. Ahora abrimos el debate al público. Quiero aclarar, para los que no me conocen, que soy abogado y he cumplido 62 años de matriculación. Esta mesa, más que interesante, para mí fascinante, se ha dividido entre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la realidad. Los años en la profesión me obligan a sumarme a Enrique Peizao con el pesimismo de la realidad. Aunque debo decir, doctor Ferrari, ya estoy viejo para empezar de nuevo, pero si en la provincia de Buenos Aires, de acá a fin de año, logran lo que usted dijo, me iría a la provincia y empezaría. El amigo Enrique ha dado algunos ejemplos de lo que es la Corte Suprema ocupándose de lo que nadie pide. E insisto, la gente cree que está bien que la Corte Suprema se ocupe de la limpieza del riachuelo. ¿Quién le pidió a la Corte Suprema que se ocupe de la limpieza del riachuelo? Y es más, establezca plazos para que se limpie. ¿Quién se lo pidió? Por su cuenta, ha pasado a ser un factor en esto no político, demagógico, lo cual es mucho peor. Siguiendo con el pesimismo, se ha incorporado la informática a la tarea cotidiana. Me parece muy bien, desde luego. Una de las peores cosas que le pasan a los países subdesarrollados es incorporar lo que tienen los países desarrollados. Y así es el lío que se ha armado. No quiero pasar a los detalles de todos los días, de que no se sabe quién notifica, cuándo notifica, cómo se notifica. Es un caos. Sino
que estamos en la informática y en la justicia se siguen cosiendo los expedientes como en el siglo XVIII. Esto es así, no me lo contó nadie, lo veo yo todos los días. Segundo, para tener una idea de lo que decía Enrique Peizao, todos sabemos que la ciudad autónoma de Buenos Aires ha pasado a ser, desde alguna manera, casi una provincia. Ergo, como todas las provincias, y como dice la Constitución, debería tener su justicia propia. Existe esa justicia, pero es nacional, la penal, la civil y comercial, la laboral, etc. ¿Cuál es el gran drama de pasar una justicia a la otra? Primero, los empleados. Se les ha dicho que no van a perder ninguno de esos privilegios, que no son pocos. Pero segundo, los jueces. Me ha dicho un camarista anteayer en un café, ¿cómo voy a pasar a ser un juez de la ciudad si yo soy un juez nacional? Pero vos sos un juez nacional por un bolillero. Ahora esto ha cambiado. ¿Cuál es el problema? Con lo cual se produce otra serie de desequilibrios que no los voy a nombrar. Y lo último para terminar en la red de disparates, ya no hablo de modificar la justicia, sino de unificar. Basta. De unificar. Déjalo para después, otra pregunta. Bueno, mis preguntas no son estas, son todas reflexiones pesimistas. Te vuelvo a anotar, Carlos. Catalina Weinerman. Bueno, a diferencia de Carlos, yo no soy abogada, soy socióloga, y a diferencia de Carlos, a veces soy pesimista, pero cuando escuché hoy lo que para mí es un bálsamo para el espíritu, que fue la exposición de Gustavo, me refiero a que alguien alguna vez en este país crea en la necesidad de tener datos válidos, confiables, para elaborar políticas y monitorear sistemas. Una. En ese sentido, que esto haya ocurrido y que esté ocurriendo me parece una maravilla. Ahora vienen mis comentarios de abogado del diablo. No voy a ser pesimista, voy a ser abogado del diablo. Por X razones he tenido contacto con la sociología jurídica. David Baigún, el instituto, la enseñanza de abogados y administradores de justicia, y lo mismo en Chubut, en una maestría diseñada por David, Derecho Penal y Criminal, y además otra experiencia extraordinaria en Guatemala después de los 30 y tantos años de guerra interna y los acuerdos de paz. Entonces vi varias cosas que me preocupan en esta maravilla del programa expuesto por Gustavo. El programa me parece maravilloso. El tema, digamos, primero, la información extraordinaria, el programa maravilloso. La pregunta es, en algún momento Gustavo mencionó, tenemos el problema de la sindicalización. Es decir, en estos programas, como siempre, participan actores y actrices. Ese es el problema que tenemos en cualquier cosa que tenga que ver con una modificación o diseño de una política, y en este caso de una estructura de una institución. Entonces, mi pregunta es, si en el equipo hay incluido personas hábiles en administración, hábiles en psicología social, hábiles en sociología, porque de otra manera lo que voy a ver va a ser una frustración enorme. Lo vi en Guatemala, estuve 2 meses trabajando en la Escuela de Estudios Judiciales,
gracias a una invitación de alguien de Minugua, el programa que tenía Naciones Unidas en ese momento, y la tarea que me dieron, imposible, sabiendo ellos que era imposible, pero igual nos largamos a ver si se podía, fue tratar de diseñar un programa de modificación o sensibilización de los jueces magistrados a sensibilidad social. Yo voy a decir, de las muchas cosas que me encantaría decir, una. En las varias reuniones que tuve con todos los jueces y magistrados de Guatemala, que es chiquitito y eran pocos, en varias reuniones que tuvimos, el más avispado, muchacho joven, juez de X lugar, dijo con una ingenuidad tremenda, dijo que estaba muy contento de que se hubiera instalado, bueno, el Código Penal hubo una modificación que intervino Alberto Bovino y, bueno, me olvidé el nombre de Bovino, era segundo, bueno. Fantástico que ahora tenemos obligación de tener un traductor. Guatemala tiene 23 lenguas y tiene una población indígena de aproximadamente 80-85%. Y este muchacho muy sensible, juez de no me acuerdo qué localidad, dijo, yo tengo un traductor. Ahora, yo lo que veo, yo lo que noto, lo que me doy cuenta, con gran humildad, es que voy a tener que aprender el cachiquel, que era la lengua de su comunidad, porque las partes, o la parte, habla así, y el traductor traduce así. Digamos, hay un montón de cosas más para comentar, y que me encantaría acercarte de cosas que tengo de Guatemala, pero bueno, ya está. Les voy a pedir si pueden ser un poco más cortos en la reflexión o en la consulta, porque el doctor Ferrari se tiene que retirar más temprano. Quinta fila, el señor que está levantando la mano, el primero. ¿Podés decir tu nombre, por favor? Sí, me voy a presentar. Soy invitado del Club Político. Soy el doctor Estrada, ex miembro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, juez del Tribunal en lo Criminal número 4, doctor Ferrari. Básicamente, una reflexión, que es un deseo, y la otra una pregunta muy concreta. Primero, que haber pasado casi 29 años en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires me da alguna experiencia en ese sentido y una esperanza en el plan que usted ha presentado. La pregunta concreta es, porque dentro de los actores citados a esta reforma, no veo a la Asociación Judicial Bonaerense, sí el Colegio de Abogados, sí los jueces, los representantes, digamos, del Poder Ejecutivo Legislativo, pero no sé si se soslaya el peso que tiene la Asociación Judicial Bonaerense en la toma de decisiones de estas reformas. Esa sería la pregunta. ¿Prefieren que sigan preguntando? Bueno, el señor que está al lado del señor Estrada, sí. ¿te podés presentar? ¿Qué tal? Yo soy Ignacio Warnes. Una pregunta en realidad para los dos primeros expositores. Tal vez Enrique quiere decir algo también. Pero es muy general. Tiene que ver, yo tuve la suerte de vivir unos años en Estados Unidos. Me llamó la atención, no soy ciudadano norteamericano, me llamó la atención al cabo de un tiempo de estar ahí, que me llegaron 2 veces, digamos, comunicaciones para ser miembro de un jurado. Obviamente tuve que escribir y decir, mire, no soy ciudadano, por lo tanto no corresponde, pero se ve que simplemente por residir ahí, estar viviendo, digamos, los ciudadanos, no soy abogado tampoco, desde luego, digamos que son invitados a participar en jurados. No es que yo esté enamorado del sistema del common law británico y norteamericano, ni que diga que es lo mejor, pero me da la impresión que en alguna medida el tema, digamos, de comprensión por la ciudadanía de las leyes tiene algo que ver con estos sistemas donde cualquiera realmente, básicamente por vivir en un distrito, es llamado a participar y a tener que, digamos, definir si alguien es culpable o inocente en determinados casos. Supongo que con la ley civil es similar. Bueno, esa pregunta es nada más si esto está de alguna manera contemplado y si tiene, digamos, otros mecanismos, aparte de la participación en jurados, de participación ciudadana, de ampliación
ampliación de la participación, más allá de los que se han comentado, que me parecieron sumamente interesantes. ¿Hay otra pregunta más? Silvia Llavenó. Hola, buenas tardes. Soy Silvia Llavenó, soy ex juez de familia en la provincia de Buenos Aires. Mi pregunta va para el doctor Ferrari. Usted hizo una afirmación que yo comparto y que me pareció fundamental. Se han pasado años en la provincia de Buenos Aires viendo cómo en el país también, cómo se destituyen magistrados, pero no cómo se los selecciona. En mi criterio, es una cuestión fundamental, porque también coincido, en la digitación política de los cargos. Por eso mi pregunta va a lo siguiente. Me gustaría obtener más precisiones de cómo va a funcionar el mecanismo de selección de magistrados desde el momento en que alguien redacte un examen para la evaluación hasta todo el seguimiento del proceso. Muchas gracias. No sé si quieren, yo tengo una pregunta que es muy disruptiva, nada que ver con esto. Pero, ¿sí? Bueno, acá me dan permiso. Yo tengo una pregunta que es muy disruptiva. Sí, es muy disruptiva y, bueno, yo no soy abogada, soy usuaria o demandante del Servicio de Justicia. El tema es así. Hace varios años, siendo ministra de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Carmen Argibay, se definió, en una charla que dio en la Auditoría General de la Nación, se definió como una jueza garantista. ¿Por qué? Porque ella garantizaba a todos aquellos que tuvieran algún problema con la justicia que se les respetarían todas las garantías constitucionales y legales. Ahora bien, lo que la gente ve, y mucha gente lo dice, es que en realidad las garantías se respetan para aquellos que son acusados de delitos y no se respetan para aquellos que son víctimas de los delitos. Entonces, por ejemplo, hace unas semanas en la prensa salió un caso, en este caso no es un crimen, es un juicio administrativo, digamos, si esa es la competencia, porque desconozco cómo son las competencias judiciales. En la prensa se informó que un jubilado había ganado un juicio por errores en su liquidación, es decir, él había reclamado que su beneficio estaba mal calculado y había reclamado que se lo ajustaran y que se le pagaran. La justicia le falló a favor. Ahora, hay un pequeño detalle. El jubilado, al momento de la sentencia favorable, tenía 103 años y 2 meses después falleció. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lo que se ha expuesto acá en cuanto a reforma del sistema judicial va a tener impacto sobre este tipo de cuestiones? Y ahora la palabra. Voy a tratar de responder varias de los planteos que se hicieron en el primer punto respecto a lo que se mencionaba acerca de la digitalización. Es importante saber que hay una decisión política tomada en la provincia de Buenos Aires que va a determinar que, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, al fin del mandato de María Eugenia Vidal, el 100% de los trámites van a ser digitales, en todos los ministerios de la provincia de Buenos Aires. De hecho, el Ministerio de Justicia, a mitad de este año, va a tener todos sus trámites digitales, el 100%. No va a existir más el papel en el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires a partir de julio. Y vamos, antes de fin de año, a tener algunos procesos en un acuerdo y en un trabajo que estamos haciendo con la Corte, también íntegramente digitales en el Poder Judicial. O sea, estamos en un camino muy directo que va a tener algunas limitaciones probablemente y algunas pruebas y errores, pero es un camino inexorable hacia la abolición del papel en la provincia de Buenos Aires, una decisión política tomada por la gobernadora y afirmada en este caso por este ministro. En
esto es un punto que valía mencionar. Segundo, de lo que voy recordando respecto de la AJB o del sindicato y la participación del sindicato, nosotros tenemos un diálogo permanente, establecido y constante con el sindicato y que me ha permitido entender en los 2 años que llevo de mandato que algunas de estas reformas tienen que ser comunicadas, se tiene que ser escuchado el sindicato, porque de hecho es una participación importante. Ahora, una cosa es comunicar, otra cosa es escuchar lo que se opina y otra cosa es dar una opinión de voto, que en mi caso por lo menos no estoy dispuesto a conceder, en razón de que he observado en varias oportunidades que existe alguna interpretación previa política a la argumentación, porque lo veo permanentemente incluso en algunos planteos que llevan a ser absolutamente respetables, pero que no puedo poner en un pie de igualdad con cuando está tan teñido políticamente la opinión y no es una propuesta, porque además realmente no está el 100% de los funcionarios y empleados de la justicia sindicalizados. O sea, no representan la totalidad de los funcionarios y de los empleados. Respecto de la participación popular o el hecho de que exista algún tipo de intervención por parte de aquellas personas, bueno, primero es, como digo, en el acceso a la justicia. Sí, claramente hay todo un programa de acceso a la justicia que excede a la justicia, porque nosotros en la provincia no hablamos de acceso a la justicia, sino hablamos de acceso a justicia, que es una cosa distinta, porque entendemos que se puede administrar justicia también fuera del Poder Judicial. Es decir, el Poder Administrador y diversos organismos intermedios pueden resolver cuestiones que devienen justas sin participación del Poder Judicial y anticipándose al Poder Judicial. Esto es algo que estamos planteando también con la posibilidad de que exista una justicia y un lenguaje asequible para la ciudadanía. Por eso decía que los sistemas de utilización de aplicaciones en los celulares o la posibilidad de utilización digital para el poder ir entendiendo cómo se da o cómo se hay que presentarse en un juicio determinado o algo por el estilo, son cuestiones que estamos promoviendo en la provincia. Y en cuanto a la formación y a la participación de otras técnicas y habilidades no jurídicas, el sistema de selección de magistrados va a integrar, y ahora brevemente lo detallo para terminar, creo, contestando todo lo que plantearon, va a incluir, como dije, la Escuela Judicial de Técnicas y Habilidades, en la que los menos van a ser profesores abogados, porque para enseñar Derecho está la universidad, no la escuela de jueces o la escuela de la magistratura. En realidad ahí hay que enseñar teoría de la decisión, manejo de conflictos, hay que enseñar a la administración de la oficina judicial, recursos humanos, etcétera. Y luego las especificidades. Pero ciertamente hay una gran participación en la escuela de todas las que son las técnicas auxiliares y aquello que no tiene que ver estrictamente con la enseñanza del derecho. Desde el momento que se rinde un examen, lo primero que hay que decir es que existe un elemento disuasivo al que quiere ser juez, fiscal o defensor en la provincia, que es que antes tenés que estudiar. O sea, tenés que presentarte y estudiar en la escuela. O sea, necesariamente tenés que cursar 1 año y medio, por lo menos, en la escuela judicial, si no, no te puedes presentar al examen. Ya hay un primer paso que va a determinar qué cantidad de personas que pensaban que con el solo examen y tener un padrino político podían ser jueces, bueno, por lo menos tienen que tener esta instancia de preparación. Luego, por supuesto, viene el examen es videograbado sobre casos prácticos, con acceso a todo aquello que va a ser casi como si uno estuviera fallando en la realidad, porque si no, no tiene sentido un examen. Pasa la última vez que falla en silencio y en una cono de silencio, cuando en realidad el otro día, si es juez, fallaría de una manera distinta, hablando por teléfono, consultando con los colegas, etcétera. La carga hay que ponerla en el evaluador, no en el evaluado en esos casos. El examen, por supuesto la entrevista, pero una entrevista que sea proporcionado en cuanto al puntaje respecto de lo que vale el examen de la escuela judicial, que también tiene examen para egresar,
y digamos, y el examen concreto de aquella materia a la cual se presenta. Digo porque no puede ser que la entrevista valga 50 puntos y el examen 2, que era el método utilizado usualmente para tratar de que alguien se lo elija. Y por supuesto, como decía, el examen psicológico y el orden de mérito. Todo esto planteado con un esquema de una escuela judicial también, quiero decirlo, que se basa en créditos. Es decir, no solamente la Escuela Judicial de La Plata va a poder ser. Nosotros vamos a establecer un sistema de contenidos mínimos por el cual cualquier universidad que cumpla con los contenidos mínimos exigidos por la provincia va a poder habilitar para presentarse a un examen en el Consejo de la Magistratura. Es decir, la Universidad de Bahía Blanca o de Lomas de Zamora o la UBA en el Consejo de la Magistratura, si cumple con los contenidos mínimos que nosotros le pedimos, también va a habilitar para presentarse. Bien, perdónenme. Una pregunta, creo, sí, disculpa. ¿Está pensado algún procedimiento para evitar la endogamia judicial, que es uno de los temas que a mí siempre me preocuparon? No bueno, sé si ciertamente la escuela judicial va a ser igualadora. Hoy la mayoría de los abogados no se pueden presentar porque no tienen ni antecedentes, ni conocidos, ni nada por el estilo. Entonces terminamos designando. Yo estoy firmando pliegos que no quiero firmar, pero salen así. Salen del acuerdo en el Consejo y en el Senado, y el acuerdo político determina, bueno, me resisto, necesariamente tengo que cubrir esas vacantes, y vemos que realmente se da lo que yo llamo la familia judicial, en muchos casos, en los cuales personas que son o parientes o formados en el mismo lugar y que tienen experiencia en este sentido y que hay que valorar esa experiencia, realmente a veces no tiene un concepto igualitario con aquellos que se formaron fuera del sistema judicial, que sí existen. La escuela es igualadora en ese sentido. Los primeros que están promoviendo este sistema y alabándolo son los abogados. Son los abogados que ejercen la profesión y que dicen que en general tienen excluida la posibilidad de la judicatura. Gracias. Bueno, con las disculpas del caso, porque lo advertí previamente, yo me tengo que retirar. Muchísimas gracias por todo. Bueno. Cacho Lotterstein. Cacho allá. Sí, es una pregunta para que las reflexiones. Nosotros formamos dentro del club un grupo que se dedicó a la corrupción política. Hicimos varias entrevistas con periodistas, jueces, etc. Y quiero preguntarles sobre dos cosas, que es la opinión de ustedes. La primera, todos fueron unánimes en lo que se conoce, que la corrupción política solo un porcentaje mínimo llega a juicio, que los juicios duran más de 15 años, que, bueno, en fin, todos los datos de una inusitada lentitud judicial. Pero más me preocupó es la primera pregunta, ¿eso tiene algún remedio? ¿Vamos a tener que convivir con eso aparentemente? La segunda me preocupó más todavía, un fiscal, que no quiero dar su nombre, que también vino a darnos la charla, nos hizo la apuesta, dice, bueno, el problema fundamental es que los jueces federales no trabajan. Cuando miramos con cara de asombro, nos hizo, dice, mira, te apuesto, venite mañana a mediodía, si querés, te apuesto 1.000 pesos contra 100, ¿te acordás? Estaba acá. Pero no te lo quiero apostar, porque vamos a ver cuánto, vamos a mirar la playa de estacionamiento, cuántos lugares están ocupados. Vos vas a ver que más de la mitad de la playa de estacionamiento de jueces y fiscales está vacía. Así que vas a ver que no labura. El problema es que no labura. Bien, entonces, a ambas cosas quiero preguntar. ¿Se le puede poner un remedio? ¿Se los puede hacer laburar? Sí, porque no hay más preguntas. Bueno.
Sí, a ver. Para tratar de ser claro, la pregunta esta última toca a la cuestión estrictamente de la justicia federal penal, ¿no? A Comodoro Pi. Y acá concurren muchas cosas. Si uno pensara, bueno, ¿por qué ha ocurrido esto de que 12 personas concentran tal cantidad de poder y cualquiera sea el gobierno, los tienen de rehenes? Yo creo que ahí hay por lo menos tres razones. En primer lugar, bueno, si son muy pocas personas que concentran gran cantidad de poder, esto ya es peligroso. Segundo, la absoluta falta de control sobre lo que existe. Repito, la justicia es el poder más opaco que existe en la Argentina. Uno no sabe cuántas causas tienen, cómo se resuelven, en qué tiempo, etcétera. Hay una pátina de oscuridad. Tercero, yo creo, y ahora vamos a tratar de eso, hay una cuestión estructural. Yo creo que hay un procedimiento, un sistema de procedimiento que no ayuda o que facilita a que esto ocurra. Y cuarto, bueno, una vez que estos personajes adquieren este poder, bueno, la política también se ha metido. Y desde hace más de 20 años, bueno, este es un escenario en la cual la política, sin duda, que interfiere porque ahí están las causas que le interesan. Ahí están los procesos contra sus funcionarios. Y comienza todo ese trapicheo que existe entre los operadores, la CID, etcétera. Esto existe. ¿Qué se hace? Respecto de la concentración de poder, uno diría, bueno, si uno dispersa el poder, esto es más fácil. Contra esto atentó, eso fue otro de los efectos de la acordada número 4 que decía Enrique. La acordada número 4 no solamente significó un atropello contra las facultades del Congreso en materia de transformación de los tribunales, sino que le dio un golpe mortal a una política que tendía a incorporar jueces de instrucción y aumentar el número de juzgados federales, para tratar de licuar ese poder concentrado. Esto lo hizo la Corte, eso es uno de los efectos de la acordada de la Corte. Y yo creo que ese es el principal motivo. La cuestión de la opacidad, bueno, eso es transparencia, eso es control, eso es auditoría. Eso es de que en algún momento los jueces tienen que rendir cuenta de lo que hacen. Los jueces imparten justicia en nombre del pueblo. En consecuencia, los tipos tienen que informar y todo el mundo, cualquier ciudadano, tiene que saber cómo funciona el sistema. Obvio. Y cuarto, la cuestión estructural. Como ustedes saben, hace unos años se sancionó una nueva ley de enjuiciamiento criminal que deposita el ejercicio de la acción pública en el Ministerio Público, con un sistema distinto que ahora no me voy a explayar, pero obviamente ahí los jueces pasan a ser nada más que custodios de la garantía de los imputados, no tienen a su cargo la investigación. Pero esto va a demorar muchos años en implementarse, porque el Ministerio de Justicia tiene un plan de implementación gradual, progresivo, hay que capacitar los operadores, no es tan sencillo de hacerlo, con lo cual yo creo que esto va hasta que llegue a la justicia acá de la capital, esto pueden pasar 4 o 5 años. Y hay una idea de enviar al Congreso este año un proyecto de modificación al sistema de enjuiciamiento actual, que yo creo que aligeraría mucho las cosas, que consiste básicamente en una audiencia de formalización de la imputación, en la cual el imputado presta declaración indagatoria y se resuelven ahí las cuestiones pendientes, incompetencias, nulidades, etcétera. No auto de procesamiento como hay ahora, sino nada más que una audiencia de formalización y luego una audiencia de vista de causa para elevar la causa a juicio.
Con lo cual, las principales razones de la demora, que son los planteos, las recusaciones, las nulidades, los incidentes, las idas constantes a la Cámara, esto obviamente no ocurriría. Y un elemento importantísimo, trascendente para la cuestión esta del trabajo de los jueces, es la oralización. Es decir, buscar hacer todo, y forma parte también la despapelización, ¿no? Es decir, audiencias orales filmadas en las cuales las partes exponen libremente, sin acta, y los jueces resuelven. Bueno, ahí uno los ve trabajar, ¿no? No ahora, en la cual es cierto, yo creo que no trabajan, yo creo que la justicia se trabaja muy poco, pese a lo que se diga, ¿no? Y eliminar esas habitaciones llenas de papeles inservibles que nadie ve. Porque ustedes piensan, cuando la televisión muestra a veces esos juzgados, uno ve, y bueno, ejerce la profesión, uno lo ve, esas montañas, cajas. ¿Ustedes creen que los leen? ¿Que alguien va a buscar en esas montañas de caja el papelito? Macana, amontonan papeles. Amontonan papeles. Sí, sirve una página cada 300, más o menos. Sirve. Bueno, claro. Sirve una página cada 300. Claro, de cada cuerpo útil a lo mejor no es nada. Y una cosa que quedó pendiente de las preguntas anteriores, que es la cuestión del juicio por jurados y el modelo anglosajón. Por supuesto, la Constitución argentina en 3 oportunidades dice que se debe establecer el juicio por jurados, y yo creo que podría ser una herramienta útil de participación, limitada. Digo limitada porque no es cierto que en Estados Unidos los juicios se resuelvan por jurados. Un 5% de los casos se resuelven por jurados. El resto es negociación de la acción que hacen los fiscales. Con lo cual, y en el derecho público provincial, algunas provincias lo están ya implementando, por ejemplo Córdoba, pero siempre de modo limitado. Yo creo que es absurdo pensar que uno puede establecer juicios por jurado para todos los delitos y cosas por el estilo, ¿no? Aparte porque es una carga pública pesada. En un país en el cual uno no consigue autoridades de mesa para votar, porque se borra todo el mundo, ¿piensa que va a ser fácil conseguir jurado? Yo quiero hacer un par de acotaciones, si se me permite. Porque, bueno, una es que la acordada 4, esta que nos venimos refiriendo, fue adoptada por mayoría estricta de la Corte, es decir, 3-2. Un voto. 3-2, sí, exactamente. O sea, no fue una decisión de la Corte, bueno, es una... Bueno, y la otra que en esta idea de renovación del sistema operativo judicial, del sistema legal de procedimiento, llevamos casi 30 años de atraso, porque en 1989, y me duele personalmente la frustración de aquel momento histórico, estaba a punto de ser aprobado un código de procedimientos que virtualmente avanzaba en esta misma dirección a la que ahora estamos aspirando. Es decir, tenemos 30 años de atraso, estaban hechos los estudios, había para entonces un periodo de implementación a arrancar desde 1989, no desde 2019. Es decir, llevamos un terrible atraso, es una enorme deuda, y sin pretender que esta sea la solución, sino una de las piedras a poner en el camino de solución, ¿no? Bueno, sí. ¿Hay una pregunta más? Una pregunta más de Cacho Sperling y damos por terminada. Perdón, y Carlos Aveledo. Cacho, primero. Y si no, vas a tener que pasar al frente. Cacho, pasa al frente. No es lo tuyo, Carlos. Funcionaba ese, ¿eh? No, mi pregunta es complementaria de la de Lotterstein. Yo no soy abogado, yo soy químico, digamos, pero comparando así con los juicios que veo por la televisión, digamos, me llamó la atención que el fiscal de toda la instrucción es distinto del fiscal del juicio, ¿no es cierto? El fiscal que actúa en la instrucción del sumario con los jueces de Comodoro Pi no es el mismo fiscal que después va a llevar el juicio. Entonces, mi pregunta es si
si en esta reforma del Código de Procedimiento, donde pasa la parte de investigación a manos del fiscal, si de alguna manera se va a simplificar la otra parte, digamos, acortando de alguna manera la injerencia de los jueces de Comodoro Pi, que están ahí 3 años con un juicio, ¿no? Sí, ahora Cacho Sperling, y con eso damos por concluido. Bueno, soy Cacho Sperling, economista, no tengo el defecto de ser abogado, pero bueno. No, en el grupo ese que estuvimos trabajando en el tema de la corrupción como un elemento que nos preocupaba como ciudadanos y como miembros del club, y en el cual había, por suerte, pocos abogados, ingenieros, economistas, etcétera, surgieron 2 o 3 temas. Uno de los temas fue justamente el tema procedimental, es decir, que cuando hay una apelación o una recusación, se para todo y no vuelve a empezar hasta que no se resuelve ese tema, con los viejos temas de las chicanas judiciales o procedimentales que van cortando eso. Justo fue la época del fiscal Moro, o el juez Moro, en Brasil, y donde los colegas de ustedes que hemos entrevistado ponían algunos ejemplos parciales, pero donde en Brasil se resolvió, donde se pueden hacer todas las apelaciones, pero el trámite sigue. Y otro de los temas que vimos, el doctor Lipera presentó un trabajo en una mesa como la de ustedes, realmente interesante, de una auditoría sobre el tiempo y la duración de las causas en el fuero penal y las cargas que había. Fue algo realmente interesante que sirve para, en una base de datos que estaban trabajando, poder saber dónde, en qué juzgado o en qué tema se trababan las causas. Y la última, que eso me preocupa muy especialmente, que es la responsabilidad penal, económica y civil de los funcionarios de la justicia. Cuando un funcionario, un juez, dicta la libertad de alguien que ha sido condenado por violador, etcétera, 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 trata de personas, narcos, y ese señor sale y a los 3 días comete un delito similar o peor al que estaba condenado, y siguiendo con la línea del doctor Ferrari y de Lavedra, es que ese juez no tiene ninguna impunidad, tiene toda la impunidad y no tiene ningún tipo de sanción. Entonces, el que cometió un delito sale, vuelve a estar en ejercicio de su delito y no hay forma, yo eso comento por un caso personal, lo averigüé y hablé con abogados, no hay nada que hacer. El juez no es punible salvo por el juicio político. Entonces, eso es poner la justicia al servicio de la víctima, si es que está contemplado en alguna de estas cosas. Nada más. No hay más. Porque no habló él antes. Ah, ya está. A ver, las cuestiones estas de las demoras de los planteos se resuelve concentrando los planteos. Es decir, concentrando la oportunidad de atender esos planteos. Es decir, que en esta idea, puede ser otra pero similar, es que haya un momento en el cual todas estas cuestiones se deciden. Y se deciden en una cuestión oral y otra cosa. No que sea un tema permanente. ¿Qué otra cosa era esa del procedimiento? Déjame una consideración, porque, sí. Porque también ese tema tiene que ver con la calidad y el estilo y los hábitos de los operadores, los malos hábitos de los operadores. Porque si usted lee el Código de Procedimientos vigente,
no está autorizada la paralización del expediente mientras se resuelve el incidente. Sin embargo, es una práctica constante. Es la práctica constante. O sea, aquí está, por empezar, un mal sistema legal que no concentra, etcétera, etcétera, pero aún dentro de lo que hay una regla que impide la paralización, que prohíbe la paralización. Hay plazos. Regla, Hay plazos aparte. Hay plazos y una regla que dice no separar, y esa regla es absolutamente violada permanentemente por todos los operadores. Además, por empezar, el que genera la demora no tiene ningún interés en señalar el incumplimiento de la regla. La parte contraria, generalmente el fiscal debería ser, no controla, ni siquiera el querellante controla. Yo lo he visto hasta en experiencia profesional, que ni siquiera el querellante controla que se cumpla con las reglas según la cual el juicio debe seguir adelante. Y después se agarra la cabeza cuando el juicio prescribió. Perdón, Carlos, hay un fiscal que está 2 años haciendo la investigación y después pasa a juicio oral y es otro fiscal que tiene que estudiar todo el expediente de nuevo. Abeledo, es un disparate. Es decir, yo no sé si está en la reforma que está en curso en este momento porque no conozco el texto, pero lo que sí, si no está, debe estar. Es decir, es absolutamente indispensable y no consulta ningún principio razonable de funcionamiento. Sí, además, en algunos casos especiales, cuando el juicio es muy importante, muy serio, qué sé yo qué, el fiscal de juicio lo llama al fiscal de la instrucción, dice, ven y sentate acá al lado mío y trabajamos juntos el juicio. Esto ha ocurrido muchas veces, ¿no? Es decir, buscando una solución práctica a un problema legal que es un disparate, ¿no? Pero solución práctica razonable, por otra parte, ¿no? El nuevo código trae un principio básico que es la unidad de actuación del Ministerio Público. En consecuencia, hay unidades fiscales a cargo de fiscales de distritos, etcétera, que arman grupitos de trabajo. Y esos grupitos de trabajo llevan el juicio, tanto la investigación preliminar como el juicio luego posterior. No es corporativa, por supuesto. No, perdón, tu nombre de nuevo lo anoté mal. Sí, doctor Estrada. Estrada, perdón. La respuesta a la reflexión es esta. No es lo mismo, y es importante aclarar. La experiencia judicial de la provincia de Buenos Aires, que fue pionera en la oralidad en la Argentina, respecto del resto del país. Yo he sido fiscal de juicio y he sido fiscal de instrucción al mismo tiempo, y he sido los que he llevado juicios adelante. Es decir, eso fue una cosa que se hizo en la provincia de Buenos Aires hace mucho tiempo. En segundo lugar, con respecto a la reflexión sobre las responsabilidades de los jueces en las libertades concedidas en delitos graves, hay que aclarar una cosa. Está el debido proceso, las garantías del imputado, del procesado y del detenido, y aunque condenado, pero además el juez no es solamente el único responsable. Hay un fiscal que puede apelar, hay un fiscal general, hay un procurador. Es decir, no pongamos toda la responsabilidad en los jueces porque hay otros operadores que no han sido nombrados en esta mención. Y por último, un detalle, que en una playa de estacionamiento haya habido o no más autos o menos autos, en lo personal, los fiscales hemos trabajado de noche, sábados, domingos, y a veces no estamos en tribunales porque justamente en el fuero penal nuestro trabajo es en la calle. Gracias. No sucede demasiado en Comodoro Pi esto. No, él está hablando de Comodoro Pi, no, claro. Bueno, damos por concluida la reunión y agradecemos mucho a... Muchas gracias a ustedes.